Saludos, quien les habla, Felipe Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Vengo trayéndoles una enseñanza que nunca pensé poder recibirla, porque por muchísimos años había entendido este pasaje de la Escritura de la manera convencional y tradicional, hasta que unas noches atrás, pues en la conciencia, como dice la palabra, que Dios nos habla en las noches, cuando nos habla nuestra conciencia, el Espíritu de Dios me fue dando entendimiento a qué se refería Él cuando Él dijo que los días del Señor, cuando Él venga, va a ser como los días de Noé. Y quiero leer Mateo 24, versículo 37 y 38. Y esta enseñanza se va a llamar como en los días de Noé. Y lo que queremos enseñar en esta hora es que este pasaje, si bien es cierto, tiene poca luz en el sentido que no da mucha información el Señor, pero sin embargo el Espíritu de Dios nos está dando entendimiento para que nos ilumine el entendimiento y podamos comprender a qué se refería cuando Él dijo esto. Por muchísimos años yo había entendido este pasaje como lo que representa, y lo voy a leer. Dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea que aquí Dios nos está dando un secreto, nos está dando a conocer cómo es que va a ser el mundo cuando Él venga. Y Él lo declara diciendo que va a ser como en los días de Noé. ¿Y qué tenía de especial los días de Noé? Y Él lo dice así: porque como en los días de Noé, antes del diluvio, dice, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. O sea que eso es todo lo que nos dice la palabra de Dios. O sea que cuando Él venga va a ser como en los días de Noé. ¿Y qué pasaba en los días de Noé? Según lo que está escrito, dice que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Pero yo preguntaba, bueno, ¿y qué de especial tiene eso? Porque en todos los tiempos la gente comía y bebía. Hasta el día de hoy seguimos comiendo y bebiendo, porque si no nos morimos. Y la gente siempre se ha casado y se daba en casamiento. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene de especial? Entonces, y bueno, el análisis que uno hacía de lo que ha escuchado a través de la historia, de las decenas y de años y de las décadas que uno viene siendo, digamos, un oidor de las enseñanzas cristiano-evangélicas, tenemos el entendimiento de que pues en el día de Noé la gente comía, bebía, se casaba. O sea, en otras palabras, se estaba viviendo una vida normal. Y eso es lo que hemos interpretado, que la gente seguía viviendo su vida normal y el Señor vino de sorpresa. Si es verdad que el Señor dijo que iba a venir por sorpresa. Como dice la palabra de Dios, vendrá sin advertencia, o sea, como ladrón en la noche. Él mismo lo dijo, que el día del Señor vendrá sin advertencia. Y vamos a leer otro pasaje para confirmar esto en Lucas 17:17. Lucas 17:17 dice, 17:27. Y desde el 26 dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Segundo testimonio, en Lucas 17, versículo 27, dice que los días del Hijo del Hombre, cuando Él venga, va a ser como en los días de Noé. ¿Y qué pasaba en los días de Noé? Lo vuelvo a repetir en Lucas. Y habíamos dicho que yo lo había interpretado como que todo estaba normal
y que Él iba a venir como ladrón en la noche, o sea, sin advertencia, no que en secreto, como algunos creen, porque el Señor no puede contradecir su palabra, porque ahí está escrito en el versículo 20, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ahí está la interpretación correcta de la palabra de Dios cuando Él dijo que el Señor iba a venir como ladrón en la noche. Lo dijo Él, lo dijo sus discípulos, lo dijo el apóstol Pedro, que Él vendrá como ladrón en la noche. No en secreto, sino será bullicioso, como dice 2 Pedro 3:10. Y también Él lo dice aquí, la interpretación correcta que Él viene como ladrón en la noche, lo dijo Él mismo, que el reino de Dios no vendrá con advertencia. O sea que está claro que la interpretación a que Él viene como ladrón en la noche significa introspectivamente, o sea, de repente sin advertencia. Esa es la correcta interpretación, pero lo que estamos aquí enseñando es qué pasaba en los días de Noé, que no haya pasado toda la vida. La gente come, bebe, se casa. O sea, y uno lo había interpretado, yo lo había interpretado como que la gente va a seguir viviendo su vida de una manera normal. Hasta que unos días atrás el Señor me da entendimiento, porque estaba haciendo investigaciones acerca de lo que significa el avance de la tecnología en lo que es la bioquímica, con todo este asunto del ADN. Y ustedes ya saben que en el 1996, me parece, 96, 86, se clonó por primera vez la oveja Dolly. Y que vamos a poner un video donde está en una rueda de prensa el presidente en ese entonces, Bill Clinton, el presidente de Estados Unidos, y vamos a dejar en el link de la descripción el video para que ustedes lo puedan ver, porque yo no puedo hablar algo que se me ocurre hablar, sino tiene que ser algo totalmente con hechos comprobables, y vamos a dejar ahí el link para que vayan al video donde el presidente de Estados Unidos declara y dice, en otras palabras, que no se van a dar fondos. El gobierno de Estados Unidos no va a proveer o no se va a meter en el asunto del clonaje de seres humanos. Que el dinero federal de Estados Unidos está prohibido. No vamos a meternos en ese asunto hasta que el comité de ética y que lo apruebe y que el mundo esté preparado para este tema, porque es un tema muy delicado y entonces el gobierno no va a poner los fondos públicos para la investigación y para el clonaje de seres humanos. Eso lo dijo hace años, está allí, pero él animó y dijo, pero las corporaciones y las compañías y el sector privado pueden investigar, pueden invertir dinero y pueden hacerlo. En otras palabras, el mismo presidente de Estados Unidos hace años, él dijo directamente que clonar a seres humanos ya se está haciendo, pero que el gobierno no lo va a hacer, que lo haga la gente en privado y que él anima que lo hagan y que estudien y que investiguen y que sigan. Entonces, a partir de allí hasta el día de hoy, en el 2018 que estoy hablando, no se habla mucho del tema. O sea que no es algo público que los canales de televisión y en las escuelas se está hablando. Pero una cosa es segura, eso se ha estado haciendo, pero a full. No voy a hablar mucho de ese tema, pero ustedes pueden investigar en el internet acerca de lo que estoy hablando, acerca de los centros de clonación, y que muchísima gente, yo creo eso, que muchísima gente, básicamente los artistas de cine, los cantantes modernos, aquellos que aparecen haciendo espectáculo y todo, yo no creo que sean seres humanos, como quien dice, originales. O sea, algo está pasando en el mundo, en nuestras narices, y que lógicamente los medios de comunicación, las universidades y los colegios jamás y nunca van a hablar del tema, porque ellos son los dueños que controlan todo esto. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de un tema muy delicado y que para el que lo quiera recibir, lo recibe. El que no tiene oídos para oír, no se preocupe. Pero aquí tengo dos libros, el libro de Enoch y el libro de Yacer o el libro de Jacer. Estos dos libros fueron encontrados en los rollos del Mar Muerto junto con los libros de Isaías. Estos libros son libros sagrados.
yo creo que este libro de Enoc, pues entró en el arca de Noé, definitivamente. Entró en el arca de Noé, Noé lo tuvo y este libro está endosado por la palabra de Dios, porque el libro de Judas lo endosa, la palabra de Dios lo endosa, y lo voy a leer en Judas, antes de Apocalipsis. Ahí dice la palabra de Dios, versículo 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y estoy diciendo que el libro de Judas cita la palabra de Dios que está escrita en Enoc. Ahí está, en Judas capítulo 1, versículo 14 y 15. Y ese pasaje está justamente aquí en el libro de Judas. Aquí está el mismo pasaje. Está en el libro de Judas capítulo 1, verso 9, y dice lo mismo. Él viene con gran número de santos para ejercer el juicio y aniquilará a los impíos y castigará a todo lo que es carne por todo lo que han hecho y cometido contra él los pecadores y los impíos. O sea que si la palabra de Dios endosa y menciona este libro, entonces yo tengo el derecho y la convicción del Espíritu Santo me da el derecho para mencionar este libro. Y el libro de Jacer también está endosado por la palabra de Dios. Está en Josué capítulo 10, verso 13 y segunda de Samuel capítulo 1, verso 18. Habla de este libro. ¿Y por qué tengo estos dos libros? Porque quiero citar de estos dos libros dos pasajes que corroboran las Escrituras. Y quiero ir a la palabra de Dios, y esta es una línea del tiempo donde vamos a entender algo claro. Si bien es cierto cuando el Señor Jesucristo dijo que aquí está el año 1, estamos en el 2018, que para el calendario hebreo es el año 5779 desde la fundación del mundo. Sabemos que el mundo está fundado, está cimentado, no se mueve y tiene columnas. Y esa es la verdad. Desde este punto, y acá están los versículos para probar por las Escrituras que la tierra fue fundada. Mateo 25:34, Lucas 11:50, Hebreos 4:3, Apocalipsis 17:8. Hubo un momento en que se fundó, se estableció el mundo. El mundo no se mueve. Entonces hay otro para atrás, otro punto que es antes de la fundación del mundo, y aquí habla el mismo Señor pues de la gloria que Él siempre tuvo, lógicamente en la eternidad, antes de la fundación del mundo. Habla de Efesios capítulo 1, verso 4, habla del Cordero que fue inmolado desde antes, según nos escogió en Él. O sea, en Él estaban todas las cosas. Está hablando de una eternidad pasada. Primera de Pedro habla del Cordero inmolado. O sea que ya Dios había hecho provisión. Antes de la fundación del mundo había hecho provisión de un cordero porque Él tenía que reconciliar las cosas, no solamente las que están en la tierra. Y ahí vamos entrando a la enseñanza. En primera de, ¿qué estoy hablando? En Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 dice, voy a leer desde el versículo 5. Vamos a ver, yo creo que vamos a leerlo desde el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. O sea que Él es el que nos escoge antes de la fundación del mundo. Antes, Él. O sea, nosotros no estábamos antes de la fundación, pero Él nos escoge desde allí para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, predestinándonos para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad,
según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea que Dios se propuso en sí mismo y nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Y cuál era? De reunir, de juntar, de poner en unidad, ¿qué cosa? Todas las cosas en Cristo, en la dispensación, esa palabra significa en la administración del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué queremos establecer aquí? Punto número 1, que antes de la fundación del mundo ya habían sucedido cosas que Él mismo determinó un plan para reconciliar y reunir no solamente al hombre, sino las cosas que están en los cielos. Allí está, Efesios capítulo 1, las que están, en verso 10, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la obra de Jesucristo, cuando Él muere en la cruz, dice la palabra de Dios que Él despoja a los principados y potestades, y está hablando de exousia y dunamis, está hablando de principio, origen, porque esa es la palabra al final que significa principados, potestades, gobernadores y autoridades. Entonces Él los exhibe públicamente y triunfa sobre ellos. O sea, en otras palabras, tenemos que renovar nuestro entendimiento para entender que la obra de Jesucristo no solamente abarcó la parte humana aquí en la tierra, sino fue mucho más profunda. Y esa es la enseñanza que quiero dar en esta hora. ¿Qué significa las palabras del Señor cuando Él dijo que los días del Hijo del Hombre, cuando Él venga, iban a ser como los días de Noé? Y definitivamente, los días de Noé eran un día como cualquiera. Todos comían, todos bebían. En el tiempo de Noé pasaba eso, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de David, cuando se fueron a Babilonia, hasta nuestros tiempos. Todos comían, bebían y se casaban. O sea, cuando el Señor dijo eso, no estaba hablando de lo que nosotros hemos entendido por muchos años, por lo menos yo, hasta que el Señor me revela por su Espíritu Santo, y como lo digo siempre, nosotros no dependemos solamente de las Escrituras, porque Él dijo, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ahí no nos podemos quedar, porque si solamente por conocer el hebreo y el griego y las palabras originales, por eso vamos a conocer la verdad, estamos bien equivocados. Porque el Señor Jesús dijo que Él enviaría su Espíritu para que nos haga recordar y nos enseñe todas las cosas. Si fuera así que por estudiar el hebreo y saber hebreo, pues seríamos los conocedores de la verdad, entonces los fariseos, los escribas y los intérpretes de la ley estarían sentados en primera fila en el cielo en este momento. Hasta el mismísimo Saulo de Tarso, si no fuera que el Señor le da entendimiento para conocer al Dios verdadero, estaría pues ahora sentado como Saulo de Tarso, el gran fariseo hebreo de hebreos. Él no conocía a Dios, al Dios que creía que conocía, por saber la Torá, la ley y los mandamientos. Él tenía una sombra hasta que se le apareció la realidad en su cara y lo dejó ciego. Y cuando en esa condición de ceguedad recién él pudo humillarse y decir, Señor, ¿quién eres? Solamente allí el Señor te puede revelar cuando te hace ciego. Porque para juicio he venido, dijo el Señor, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Ay, Señor, nos dices a nosotros también ciegos, le dijo a los fariseos. Si fuerais ciegos no tendrías pecado, dijo el Señor. Pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. No hay nada más triste que un montón de hombres que se llaman pastores y que cuando las ovejitas que están escuchando la voz de Dios le llevan una de las enseñanzas de acá este servidor, donde hablo con la palabra, cito la palabra y escuchan y se bloquean y no quieren aceptar la palabra. Prefieren seguir en sus doctrinas y en sus tradiciones de hombres y no aceptan la palabra de Dios. Entonces las ovejitas, los niños en Cristo, tienen tropiezo por causa de hombres que prefieren seguir el club cristiano, su agenda evangélica cristiana, y en lugar de reconocer que lo que uno está hablando es la palabra y ellos están equivocados. Y que hay que tener la humildad y el coraje y el valor para decir a toda la congregación, nosotros y nuestra denominación, cualquiera que sea su nombre, quien la fundó y no me importa quién sea,
Hemos estado equivocados por muchos años y reconocemos que nos hemos equivocado. Que el rapto no es antes de la tribulación. Que no hay 3 tronos, 3 sillas allá en el cielo. El Padre, el Hijo y la paloma volando. Estamos hablando de que tenemos que tener humildad y ser como niños. El mismo Señor dijo, si no reciben el reino de los cielos como niños, no van a entrar en él. Así que ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que cuando el Señor Jesús dijo que el día del Hijo del Hombre, cuando Él venga, será como los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Eso es lo que vamos a ver ahora. Y para eso tengo estos 2 libros que están endosados por las Escrituras. Pero vamos a ir a la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 3. ¿Qué es lo que pasó en los días de Noé? Y vamos a ver aquí que Pedro también cita ese tiempo. ¿Qué pasó en los días de Noé? A ver, dice allí. Vamos a leer voy a leer desde el versículo 18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados. ¿Cuántas veces? Una sola vez. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu. En el cual, o sea, en espíritu. Sí, porque el cuerpo del Señor lo bajaron, lo embalsamaron, le untaron con especias aromáticas, le pusieron un lino, lo envolvieron, o sea, lo trataron con mucha delicadeza y respeto, y ese cuerpo estaba allí, en esa sepultura, pero su espíritu no estaba allí. La palabra de Dios dice que fue vivificado en espíritu, en el cual, o sea, en el espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y eso es lo que vamos a hablar a esta hora. Esa palabra predicó es una palabra que en griego es reruso. Reruso es una palabra que significa anunciar o proclamar. Lo que hizo el Señor Jesucristo, que fue en el Espíritu a las partes más bajas de la tierra, y lo que hizo fue proclamar, anunciar y declarar algo. Pero ¿hacia quiénes? Ahí lo dice, a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? La respuesta la da la palabra de Dios en el versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Y ahí está la clave. O sea, está hablando de los días de Noé. La palabra de Dios dice que será como los días de Noé. ¿Qué de especial tenía los días de Noé? Ahí lo dice, comían, bebían, se casaban y daban el casamiento. ¿Qué de especial tiene eso? Nada, aparentemente. ¿Por qué? Porque el misterio de esas palabras, el Espíritu de Dios en estos últimos tiempos está sacando todo a la luz. Porque antes que Él venga no hay nada oculto que no haya de saberse, ni escondido que no haya de salir a la luz. Antes que Él venga es justo y necesario que el mundo conozca la verdad, y Dios está levantando en todas las ciudades y los países de todas las naciones sus vasos para dar a conocer su verdad, porque Él dice que Él nunca va a hacer nada sin que antes dé a conocer lo que va a hacer a sus siervos los profetas. Entonces esa palabra se tiene que cumplir. El cielo y la tierra pasará, pero lo que dijo Dios se va a cumplir. Y no importa que sea en un rincón del mundo, porque al final de cuentas Belén de Judea fue la tierra que vio nacer al Salvador. Y era una tierra pequeña, Belén de Efrata. O sea que era un lugar humilde. Y más aún cuando nace en un lugar así, y los mismos hombres que van a dar testimonio de que nació el rey, lo encontraron pues en un pesebre donde no había lugar para él en ese tiempo, en esa ciudad, esa aldea, en ese pueblo.
¿De qué estamos hablando? De que Dios va a traer la luz y la verdad no necesariamente de una plataforma millonaria a través de los canales de televisión y de los medios de comunicación masivos. No esperen que eso sea así jamás y nunca. Dios nunca ha hecho las cosas de esa manera. Lo puede hacer, pero vemos en la historia de su palabra que no ha venido ese caso. Acuérdense la historia de Gedeón, por ejemplo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que cuando Él venga va a ser como los días de Noé, y lo que quiero decir que en este 2018 está como en los días de Noé. Aunque no nos demos cuenta de qué tema estamos hablando de la mezcla que está sucediendo en estos momentos con la genética y el ADN de los seres humanos y de los animales. De eso estoy hablando. Y el Señor Jesucristo, cuando Él dijo iba a ser como los días de Noé, entonces, ¿qué pasó en los días de Noé? Solamente comían, bebían, se casaban y se daban casamiento. Eso era todo. Pero ¿a qué se refiere esas palabras? Vamos a verlo en 1 Pedro 3:20. Él dice: esos espíritus encarcelados son los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. No era en los días de Moisés, ni en los días de David, ni en los días de la transportación de Babilonia, la deportación de Babilonia, ni en los días de antes de Jesucristo. O sea que no está hablando ni siquiera de Adán y Eva, está hablando específicamente de un tiempo. Ahí lo dice, que el Señor fue y anunció y proclamó a los espíritus encarcelados, quienes los que desobedecieron en los días de Noé mientras se preparaba el arca, en la cual 8 personas, esa palabra personas es una palabra en griego que significa suche. Suche significa almas, vidas o aliento. En otras palabras, la palabra de Dios hace una diferencia entre espíritus encarcelados y almas de personas, que solamente 8 almas se salvaron. Es decir, 8 fueron salvadas por agua. Entonces, y si leemos más abajo, el versículo 21 dice, está hablando el bautismo, y el versículo 22 dice, quien habiendo subido al cielo, o sea, está hablando del Señor Jesús que descendió a las partes más bajas de la tierra, y habiendo subido al cielo, dice, está al dexios de Dios, y a Él, o sea, al Señor, están sujetos, ¿quiénes? ¿De qué está hablando? ¿Están sujetos a Él? Ahí lo dice. No dice que están sujetos los ángeles, los hombres o las mujeres o los niños. Está hablando de los espíritus encarcelados a los cuales proclamó, las cuales se revelaron. ¿En dónde? En los días, aquí se revelaron. En este punto de la historia, aquí. Aquí. Se revelaron aquí. En estos días pasó lo que pasó. Cuando el Señor va y anuncia y predica, no va a los espíritus del tiempo de David, del tiempo de Moisés, del tiempo de los reyes. No. Él está hablando de un tiempo específico que iba a ser como los días de Noé. Y Él está hablando de un tiempo específico que cuando Él desciende, va y anuncia y proclama algo. ¿A quiénes? A los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son ellos? Los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, cuando se preparaba el arca. O sea, ¿qué pasó en los días de Noé? Que después que el Señor viene, muere aquí en la cruz, y entonces Él tiene que ir a anunciar a los espíritus encarcelados algo. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? Estos espíritus encarcelados son los mismos que pecaron en este tiempo. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en los días de Noé? De eso estamos hablando. Versículo 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos. ¿Quiénes? Ángeles, autoridades. No está hablando de hombres. Y potestades. Potestades. O sea que el versículo 20 no puedes desligarlo del 22. No está hablando de otro tema, no, está fluyendo. La palabra de Dios está hablando de un tema. Está hablando de ángeles, autoridades y potestades. Está hablando de exousias.
Ángelos mensajeros, está hablando de exousia y está hablando de dunamis, potestades y exousias, autoridades. De eso está hablando. ¿Por qué? Porque estos fueron los que se rebelaron y a causa de eso Dios destruyó todo con el diluvio y 8 almas. Hay una diferencia entre ángeles, autoridades y potestades y las almas de los hombres, que solamente 8 se salvaron. Y el Señor dijo que iba a ser como en los días de Noé. Ahora, Efesios capítulo 3, verso 8. Efesios capítulo 3, para confirmar lo que estamos hablando. Vamos a leer desde del 1 al 4, primero vamos a por orden. Efesios capítulo 1, verso 4, dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, Dios en Él nos escoge antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha. Ahora, el versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿De qué estamos hablando? Que la obra que Él hizo acá, donde Él va y proclama y anuncia la obra que Él hizo a los espíritus cancelados, los que en una vez estaban allí desobedeciendo y transgrediendo en los días de Noé, aquí. O sea que Él no fue a predicar a los espíritus de los días de David, de los días de Moisés, de los días de los reyes de Israel. No. Él fue específicamente a los espíritus encarcelados, los que desobedecieron en el tiempo de Noé. Y cuando el Señor dijo que cuando Él venga va a ser como en los días de Noé, ¿qué pasó en los días de Noé? De eso estamos hablando. Entonces el capítulo 3, verso 8, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Recuerden esa palabra, musterión, conocimiento retenido, aguantado. De ese conocimiento aguantado desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios, o sea, este conocimiento aguantado, en un momento dice que la multiforme sabiduría y revelación del conocimiento de Dios sea ahora dada a conocer, o sea proclamada y anunciada por ¿quién? Por medio de la iglesia, por medio del real sacerdocio, de la gente separada y santa. Hay algunos que creen todavía que no podemos ser santos. El que cree eso, que siga creyendo, está contradiciendo lo que dice la palabra de Dios. Pero acá, según dice, que por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades. Ángeles, autoridades y potestades. Los principados es una palabra. Principado es una palabra en griego que es arche. Arche significa principio, gobierno, dominio, original, estado. Esa palabra principado es arche. Principado. La palabra de Dios dice que la iglesia es la que tiene que comunicar a los principados. ¿Qué significa principados? Principado es arche, significa principio. Es un gobierno, es un dominio, es un original estado. O sea que algo pasó antes de la fundación del mundo, que el Señor tuvo que hacer un plan de volver a reconciliar y a juntar y a reunir todo, porque se había convulsionado, se había revolucionado, había una rebelión. Algo había pasado antes de la fundación del mundo, que Él se propuso en sí mismo proveer un sustituto para reconciliar no solamente al hombre en el futuro, sino las cosas que están en el cielo. Entonces, ese es el misterio. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades, o sea, la exousia. ¿En dónde? En los lugares celestiales.
conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso es el versículo 10. Y el versículo 15 dice, de quien el 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, ¿en dónde? En los cielos y también en la tierra. Lo que estamos hablando. Antes de la fundación del mundo pasó algo en los cielos, donde Él proveyó sacrificio, proveyó cordero. ¿Qué es lo que Él proveyó? Él mismo se levantó de su trono, se despoja y dice, yo voy a ser ese cordero, yo voy a ser ese hombre. Porque no es justo que un inocente muera. Entonces yo mismo voy a ser ese hombre. El cordero fue inmolado, preparado, planificado desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para reconciliar las cosas que estaban en el cielo. Por eso es que cuando el Señor viene y muere en la cruz, va y predica a los espíritus que se rebelaron en el tiempo de Noé. Y cuando Él venga otra vez, va a ser como en el día de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? ¿Qué tanto afán, qué tanto asunto en este punto? Porque una de las cosas que tenemos que saber es que Noé, en algún momento, Noé vivió 950 años, por si acaso. Casi 1000 años vivió Noé. Y en los últimos días de su vida llegó a conocer a Abraham, por si acaso. Abraham y Noé fueron contemporáneos por varias décadas, casi 4 décadas, casi 40 años fueron contemporáneos. Y en 40 años, créeme, Noé le transmitió muchas cosas a Abraham. Y quiero que sepas que el papá de Noé, que fue Lamec conoció a Adán. Lamec, el padre de Noé, conoció en persona a Adán, al primer hombre. Y Noé conoció en persona a Abraham. Por eso es que es importante el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué es importante eso? Porque este hombre, Abraham, tenía el testimonio directo de la verdad. Este hombre, Abraham, también fue contemporáneo con el primer cazador, el primer vigoroso, el primer Olam, vigoroso cazador. Varones de renombre, dice la palabra de Dios. Esa palabra en hebreo es Olam, que significa que tienen un pasado eterno, un pasado que trasciende. Varones de renombre. Estos fueron los antiguos varones de renombre. ¿De quién está hablando? Está hablando de todos los personajes de la mitología griega, por ejemplo. Todo fue eso, todo fue real. Los titanes fueron reales. Atlas, Zeus, Júpiter, todo fue real. La mitología griega no es un cuento, fue verdad. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? Que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. ¿Cómo fue en los días de Noé? Algo pasó acá en el día de Noé. ¿Qué es lo que pasó? Eso es lo que vamos a ver ahora. Y vamos a ir directo al grano. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Y tengo estos dos libros que van a hablar del mismo tema. Y voy a citar dos pasajes de este libro. Voy a leer el libro de Jacer. Capítulo 4 de Jacer. Voy a leer verso 18. Y sus jueces y regidores en el libro de Enoc. Estos son los llamados los vigilantes. Y fueron a las hijas de los hombres y tomaron las esposas de sus esposos por la fuerza de acuerdo a su escogencia. Y los hijos de los hombres en estos días tomaron de las reses, o sea, del ganado, de las vacas, de los toros, de los bueyes, tomaron de las reses de la tierra las bestias del campo, las aves del aire, y enseñaron la mezcla de animales de una especie con otra, para así provocar a Yahweh.
Y el poderoso vio que la tierra entera estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra, todos los hombres y todos los animales. Y Yahweh dijo: yo borraré al hombre, al cual he creado de la faz de la tierra. Sí, desde el hombre a las aves en el aire, junto con las reses y las bestias que están en el campo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Y todos los hombres que caminaron en la senda de Yahweh murieron en esos días, antes de que Yahweh trajera el mal sobre el hombre, cual había declarado. Por esto era que Yahweh para ellos no, porque esto era para que de Yahweh, para que estos no vieran el mal que Yahweh habló referente a los hijos de los hombres. El último hombre que murió antes del diluvio fue Matusalén. Cuando muere Matusalén en el año 600 de la vida de Noé, viene el diluvio. O sea que todos los hombres justos murieron. Pero algo pasó. Y acá estamos viendo aquí en el libro de Jacer que los vigilantes, lo que la Biblia en inglés son los watchers o los ángeles, se habían metido con las mujeres y los hombres, y estos hicieron mezcla con las bestias, con las aves. Hicieron mezcla de animales de una especie con otra para provocar a Dios. ¿Qué estamos hablando? Hicieron mezcla de la genética contra naturaleza. Ángeles con mujeres, salieron los nefilins, los gigantes con gigantes, gigantes con mujeres, gigantes con hombres, gigantes con animales, el producto de eso con aves, con bueyes, y ahí sale pues el centauro, la famosa figura mitológica del centauro, el hombre cabra, la melusa, el Pegaso, todo eso fue real. Y el día de hoy la élite, que son los siervos de Satanás, ellos conocen la verdad, y el Instituto Smithsoniano es el encargado, junto con el Vaticano y el gobierno de Estados Unidos, de ocultar las evidencias, miles de evidencias de fósiles de gigantes hasta el día de hoy. Ellos conocen la verdad, ellos saben la verdad. Y lo primero que mandan a enseñar a todas las universidades y en los colegios, hasta el kindergarten, que la pelota, la Tierra es una esfera que gira, que hubiera un montón de dinosaurios, que vivieron millones y millones de años, y que, ¿cuál es la otra? La historia que enseñan, y que la mitología griega, todo eso es un cuento que no existe, y que todo eso es para la gente ignorante que no conoce la ciencia. Cuando ellos perfectamente tienen el telescopio más grande de todo el mundo, estoy hablando del Instituto del Vaticano, que hace más de 500 años tienen la mejor, el equipo de astronomía para mirar las estrellas. Ellos mismos tienen lo mejor del mundo para mirar allá arriba, porque ellos saben la verdad. Ellos saben que los planetas no son unas esferas, los planetas son estrellas. Marte es una estrella, Júpiter es una estrella, son ángeles. Ellos lo saben. Esa es la verdad. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Antes de leerla, hemos leído el libro de Jacer, que la Biblia lo endosa. ¿En dónde lo endosa? Josué capítulo 10, verso 13, 2 de Samuel capítulo 1, verso 18. Y en el libro de Enoc, que la palabra también lo endosa. ¿Dónde? En Judas, capítulo 1, verso 14 y 15. Ahí lo dije. Ahora, ¿qué dice el libro de Enoc? Voy a leer Enoc, capítulo 106, verso 13. Entonces yo, Enoc, le respondí diciendo: ciertamente restaurará el Señor su ley sobre la tierra, según vi y te conté, hijo mío, en los días de Yared mi padre, transgredieron la palabra de Dios. He aquí que pecaron, transgredieron la ley del Señor, la que cambiaron para ir con mujeres y pecar con ellas, desposaron a algunas, o sea, se casaron con algunas de ellas, que dieron a luz criaturas no semejantes a los espíritus, sino carnales. Habrá por eso gran cólera y diluvio sobre la tierra, y se hará gran destrucción durante un año. Por eso
Dice, pero este niño que os ha nacido y sus 3 hijos saldrán salvados cuando mueran los que hay sobre la tierra. Entonces descansará la tierra y será purificada de la gran corrupción. ¿De qué está hablando? Está hablando de Noé. Entonces ahora vamos a ir a Génesis capítulo 6 del 1 al 18. La venida del Hijo del Hombre será como en estos días, como en los días de Noé. Entonces, ¿cómo eran los días de Noé? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Eso es todo. Cuando la palabra de Dios, cuando el Señor dijo, será como en los días de Noé, que se casaban y se daban, Él estaba hablando justamente de lo que pasó aquí. ¿Qué pasó? Que por causa de esta maldición tuvo que destruir hombres y mujeres y niños y animales y todo. Tanto fue lo drástico que Él tuvo que ir aquí a morir en la cruz y fui a predicar y a proclamar a estos espíritus encarcelados que se rebelaron en este tiempo. Así de dramático fue lo que pasó en los días de Noé. ¿Y qué es lo que está pasando hoy día en el 2018? Que ya está la tecnología y la ciencia para modificar y mezclar hombres con animales y clonar a los seres humanos, y eso es un hecho totalmente comprobable. Y como dije, el mismo presidente de Estados Unidos lo anunció, y ahí voy a dejar el link para que ustedes vayan y lo vean. Porque a mí no me van a venir a decir que yo estoy hablando cosas que no son. El mismo presidente de Estados Unidos en una rueda de prensa públicamente lo anunció. Eso existe, es real, lo habló hace años. Pero el sector privado lo ha manejado hasta el día de hoy, y hoy eso está en su total apogeo. Como en los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Capítulo 6, Génesis. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y dice que viendo los hijos de Dios, algunos creen que eran los hijos de, me han dicho, los hijos de ¿quién era? De Sem. Oh, Dios mío, ese tipo de gente, no sé si son hijos del diablo que tienen la agenda para negar esto o están totalmente ciegos. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, o sea, son dos cosas diferentes, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. ¿Qué significa esto? Se casaban y se daban en casamiento. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En el libro de Jacer, ahí habla de que cuando Dios le revela a Noé lo que va a hacer, ellos empiezan a pregonar justicia y arrepentimiento cerca de 120 años, porque la Biblia dice que en el año 480 Noé empieza a predicar de su vida y predicó como 120 años. El arca se demoró en construir aproximadamente 5 años nada más, según el libro de Jacer, pero él empezó a predicar mucho tiempo y los hombres no se arrepintieron. Los que desobedecieron a la palabra de Dios, dice la Biblia, les dio un chance de por 120 años escuchando. No se arrepintieron. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. El producto de la mezcla de los hijos de Dios o de los ángeles o de los espíritus encarcelados que se rebelaron contra Dios y se metieron con mujeres y se mezclaron en contra de la naturaleza. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los Gibor. Estos son los valientes. Los Gibor son los poderosos, guerreros, los tiranos, los gigantes, una raza grande. Estos fueron los valientes, los Gibor, que desde la antigüedad fueron varones de Olam, de renombre. Renombre tiene que ver, esa palabra tiene que es una raíz que viene con la palabra Olam, que significa un pasado distante. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran para continuo sobre mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Por qué se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra? Porque antes de la fundación del mundo, estas criaturas, ¿quiénes son? Los ángeles, autoridades y potestades, los espíritus que se rebelaron, pervirtieron su morada, su naturaleza,
y fornicaron en contra de naturaleza con la raza humana. Y entonces Dios se arrepintió de haberlos hecho a los hombres, porque Él primero hizo a los principados y potestades antes de la fundación del mundo. Por eso que se arrepintió. Entonces ahí lo dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. ¿Qué tiene que ver la bestia? Porque la bestia también la mezclaron. La bestia, el reptil y las aves del cielo. Ahí tienen a la medusa, el hombre cabra, el centauro. Y toda la mitología griega está aquí. Pues me arrepiento de haberlos hecho. No dice que me arrepiento al hombre, me arrepiento de haberlos, a todos ellos. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y estas son las generaciones de Noé. Noé era un varón justo, era perfecto. En el hebreo era tamín. Tamín era entero, completo. Genéticamente era puro, no estaba contaminado. Dice, era perfecto en sus toleda, en sus generaciones. Esa palabra generaciones es el hebreo toleda, que significa era perfecto, era completo en su linaje, en su orden, en su origen, en su genética. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y se corrompió la tierra de delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Esa palabra camino, porque toda carne había corrompido su derek. Había corrompido su derek. Esta palabra derek en el hebreo significa fornicar, jornada, viene de la raíz darak, que significa pisar. Pisar. O sea que toda carne había corrompido su pisar, su fornicación sobre la tierra. ¿Qué significa entonces? ¿Qué fue que lo que pasó en los días de Noé, que fue tan dramático? Que se mezclaron en contra de naturaleza y fornicaron y pisaron e hicieron mezcla genética. Y en el 2018 eso es una de las agendas más secretas, secreta de las secretas de la élite luciferiana, que tiene el control mundial de los medios de comunicación, de la educación, de la supuestamente ciencia, ¿no? Porque definitivamente la Biblia la llama con justicia la falsamente llamada ciencia. Ellos son los dueños de todos los medios de comunicación, como repito, de la falsamente llamada ciencia, de todo lo que se enseña en las universidades, en los colegios, la UNESCO, todas las instituciones internacionales, la UNICEF, la ONU, el Tratado de la Antártica, la Comisión Trilateral, el Club de París, el Club Bilderberg, o sea, todo el mundo, todos los bancos centrales del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que dijo el Señor Jesucristo, el príncipe de este mundo no tiene nada de mí. Y para nosotros, los que somos hijos de Dios, tenemos que estar claros en nosotros mismos, en nuestra identidad. Nosotros somos hijos de Dios y los hemos vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos que saber eso. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera, y etcétera. Hazte un arca de madera. Versículo 18 dice: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo estaba hablando de que los días del Hijo del Hombre van a ser como los días de Noé, entonces estamos entendiendo que los días de Noé fue una temporada muy especial. ¿Qué es lo que pasó? Que hubo una mezcla genética.
Así que es cuestión de que investiguen un poco y van a ver que hay personas caminando que no son personas sin alma. Son clones. Por miles. Y pues Dios tenga misericordia que lo que comemos a veces, lo que comemos en el mercado, las vacas y eso, no vaya a ser que sean clonados también. O sea, hay tantas cosas que no ignoramos. Y sinceramente ese es el punto. El Señor dijo que cuando Él venga va a haber clonación, va a haber mutación, va a haber todo lo que es ahora la inteligencia artificial, los robots que son hombres, o sea, hombres mezclados, la transferencia de conciencia, la mezcla de la genética, los genes, un hombre animal, animal con hombre. O sea, eso es lo que el Señor dijo que iba a ser, como los días de Noé. No estaba hablando de comer y beber y casarse, porque eso pasó en todos los tiempos desde Adán, Moisés. Como dice la palabra de Dios, desde Abraham hasta David habían 14 generaciones. Del rey David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones, y de la deportación de Babilonia hasta Jesucristo, 14 generaciones. En todas esas generaciones, la gente se casaba y se daban casamiento y comían. El mismo Señor Jesucristo se sentó con sus discípulos a comer la Pascua. O sea, no estaba hablando de eso, estaba hablando de la mezcla genética. Y para terminar voy a leer un pasaje que se me vino al corazón ahora mismo para dar testimonio con otra palabra para aquellos que están aún pensando mucho. Más Judas capítulo 1 verso 5. Mas quiero recordaros, dice la palabra de Dios en Judas verso 5, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea que el Señor, cuando va y desciende, va a pregonar y a proclamar el juicio. Pero cuando Él venga, entonces en el trono recién viene la destrucción. Como dice la palabra, que el Señor va a destruir con el resplandor de su venida al impío y al inicuo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, que quienes, que los ángeles que no guardaron su dignidad, los cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, se casaban y se daban en casamiento, se mezclan contra naturaleza, habiendo fornicado e ido en vicios, dice, e ido en pos de vicios contra naturaleza. A Dios no le gustan las mezclas. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿De qué está hablando? No está hablando de suche, de almas. Está hablando de ángeles, de autoridades y potestades. ¿Qué pasó en los días de Noé? Absolutamente. Lo que pasó aquí fue una mezcla de ángeles, de autoridades y potestades con el hombre, con las bestias, con los animales. Quiere decir que en este momento hay satanismo, donde hay sangre, sacrificios humanos de niños, matando niños, abortándolos, haciendo mezclas con el ADN, clonando hombres, clonando monstruos, y eso es lo que está pasando. Y la iglesia del Señor está dormida en cuatro paredes, domingo tras domingo, diciendo que todo está bien y Dios nos ama. No está bien.
Los días son malos. Redimir el tiempo, dijo el Señor en su palabra, porque los días son malos. Espero que hayan sido bendecidos con esta enseñanza.